La noche del 20 de diciembre de 1968, en una carretera apartada de Vallejo, California, el terror se desató. Dos adolescentes, David Faraday y Betty Lou Jensen, fueron brutalmente asesinados. Este fue el primer acto confirmado de un asesino que pronto se convertiría en una pesadilla para California y en uno de los mayores enigmas criminales de la historia, el asesino del Zodíaco. Pero lo que lo haría verdaderamente infame no serían solo sus crímenes, sino las escalofriantes cartas que enviaba a la prensa, desafiando a las autoridades y burlándose de una sociedad aterrorizada. Estas comunicaciones, cargadas de simbolismo y un macabro ingenio, se convirtieron en la voz de un monstruo, una ventana a una mente perturbada que buscaba el control y la fama. ¿Qué revelan realmente las cartas de este asesino en serie sobre su psicología? ¿Y por qué, a pesar de sus propias pistas, nunca fue atrapado? El 4 de julio de 1969, el Zodíaco golpeó de nuevo. Darlene Ferrin fue asesinada y Mike Mageau resultó gravemente herido en un estacionamiento. Horas después, una llamada anónima a la policía reivindicó ambos crímenes, incluyendo el de 1968. La voz era tranquila, controlada, casi indiferente, lo que ya sugería una frialdad perturbadora, una desconexión emocional que aterrorizaba. Pero la verdadera escalada del terror comenzó el 1 de agosto de 1969, cuando tres periódicos del área de la Bahía de San Francisco, el Vallejo Times-Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner, recibieron cartas idénticas, escritas a mano, con errores ortográficos deliberados para despistar y firmadas con un símbolo de mira que se convertiría en su sello personal, una cruz con un círculo. En ellas el autor se atribuía los asesinatos y, lo más perturbador, adjuntaba un criptograma de 408 símbolos, amenazando con matar a más personas si no se publicaba. Soy el que mató a esos dos adolescentes la Navidad pasada y a la chica el 4 de julio. Para probarlo les daré un pequeño acertijo. Así se presentó al mundo el asesino del Zodíaco, no solo como un criminal, sino como un maestro de la manipulación, la provocación y el teatro del terror. Las cartas del Zodíaco no eran meros comunicados o confesiones. Eran un juego macabro, una forma de control absoluto y una burla constante a las autoridades y a la sociedad. Las primeras cartas exigían la publicación de los ciphers, revelando que en ellos se escondía su identidad. El primero, conocido como el Z408, fue descifrado en cuestión de días por una pareja de Salinas, Donald y Betty Harden, que eran aficionados a la criptografía. El mensaje era escalofriante y revelador de su psique. Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Para mí, la vida es matar. Soy un coleccionista de esclavos para el más allá. Esta última frase, la idea de recolectar esclavos para una vida futura, no solo se repetiría en futuras comunicaciones, sino que ofrecía una visión perturbadora de su sistema de creencias, una justificación retorcida para sus actos. El Zodíaco no mataba por ira o pasión, sino por una lógica fría y egocéntrica, buscando un propósito trascendente en el acto de quitar vidas. Su necesidad de ser el más peligroso y de coleccionar almas para la eternidad revela una megalomanía y una desconexión total con la empatía humana. Pero su identidad, la clave de todo, seguía siendo un misterio, una pieza faltante en su propio rompecabezas. Con cada nuevo crimen llegaba una nueva carta, cada una más audaz, más provocadora y más personal que la anterior. En septiembre de 1969, Brian Hartnell y Cecilia Shepard fueron atacados en el lago Berryessa. Hartnell sobrevivió, pero Shepard murió. Poco después, el Zodíaco envió una carta a la policía, describiendo el crimen con detalles que solo el asesino podía conocer, validando su autoría. Su tono era arrogante, casi juguetón, como si se deleitara en el caos que sembraba y en la impotencia de sus perseguidores. Este es el Zodíaco hablando. Estoy cansado de que la gente no crea que soy yo, así que les daré más pruebas.
Su necesidad de reconocimiento era palpable, una característica común en muchos asesinos en serie que buscan dejar su marca y ser el centro de atención, incluso si es a través del terror. La carta del lago Berryessa no solo era una confesión, sino una muestra de su control sobre la narrativa del crimen, una forma de dictar los términos del juego. El 11 de octubre de 1969, el taxista Paul Stine fue asesinado a tiros en San Francisco. Este crimen, a plena vista de testigos que vieron al asesino de cerca, fue un punto de inflexión. Días después, el San Francisco Chronicle recibió un trozo de la camisa ensangrentada de Stine y una carta. En ella, el Zodíaco amenazaba con atacar un autobús escolar lleno de niños, lo que desató el pánico masivo en toda la bahía y puso a la ciudad en alerta máxima. Las cartas se volvieron más personales, incluyendo amenazas directas a los detectives que lo investigaban y a sus familias, y expresando su frustración por no ser capturado. Espero que se diviertan tratando de atraparme. Eso no soy yo en el programa de televisión. Esta última frase, una referencia a un programa de televisión que había emitido una descripción del asesino, mostraba su egocentrismo y su obsesión por la imagen pública que estaba creando. Se sentía subestimado, y su ego herido lo empujaba a ser aún más audaz, a demostrar que era más inteligente que todos ellos. El Zodíaco envió un total de al menos 18 cartas y 4 ciphers conocidos a lo largo de los años, aunque se sospecha que pudo haber enviado muchas más. El más famoso, y el que más quebraderos de cabeza dio a los criptógrafos, fue el Z340, un criptograma de 340 caracteres enviado en noviembre de 1969. Este cipher permaneció sin resolver durante 51 años, desafiando a expertos del FBI, la NSA y a miles de criptógrafos aficionados de todo el mundo. Su complejidad, con símbolos que no se correspondían con letras simples y una estructura que parecía desafiar los métodos convencionales, lo convirtió en una leyenda de la criptografía. No fue hasta diciembre de 2020 cuando un equipo de criptógrafos aficionados, David Oranchak, Sam Blake y Jarl Van Eyck, lograron descifrarlo. El mensaje, aunque no revelaba su identidad, era otra burla macabra y una confirmación de su retorcida visión del mundo. Espero que se diviertan mucho tratando de atraparme. No tengo miedo de la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes, porque ahora tengo los suficientes esclavos para trabajar para mí. La frialdad de estas palabras, la ausencia de remordimiento y la convicción de una recompensa en el más allá pintan el retrato de una mente profundamente desquiciada y narcisista, convencida de su propia superioridad y de un destino predestinado. La referencia a la cámara de gas, la pena de muerte en California en ese momento, mostraba una falta total de miedo a las consecuencias terrenales, reforzando su creencia en un paraíso personal. Las cartas del Zodíaco no solo fueron un medio de comunicación, fueron una herramienta de guerra psicológica devastadora. Crearon un pánico generalizado en la población, paralizaron a las fuerzas del orden que se veían constantemente un paso por detrás y obsesionaron a una nación entera. El asesino se deleitaba en el control que ejercía sobre la narrativa, dictando los términos de la investigación a través de sus escritos. Cada carta era un nuevo capítulo en su retorcido manifiesto, una ventana a una mente perturbada que buscaba fama y control por encima de todo. Los errores ortográficos intencionados, las referencias culturales y el tono cambiante de las cartas se convirtieron en pistas para los investigadores, pero también en trampas, diseñadas para confundir y frustrar. Su habilidad para manipular la percepción pública y la investigación a través de la palabra escrita es en sí misma un testimonio de su macabra inteligencia. La prensa, al publicar sus cartas, se convirtió sin querer en su cómplice, amplificando su mensaje de terror y su notoriedad. Este juego del gato y el ratón, jugado en las páginas de los periódicos, elevó al Zodíaco a un estatus casi mítico, un fantasma que acechaba las calles de California. A pesar de las intensas investigaciones, de los miles de sospechosos interrogados, de los análisis forenses más avanzados y de los avances en la criptografía,
el asesino del Zodíaco nunca fue identificado ni capturado. Sus cartas, sus ciphers y sus crímenes siguen siendo un misterio sin resolver, un recordatorio escalofriante de que a veces los monstruos más aterradores son aquellos que operan en las sombras, dejando solo un rastro de papel y tinta. El caso del Zodíaco se ha convertido en un arquetipo del asesino en serie moderno, inspirando innumerables libros, películas y series, y manteniendo viva la pregunta: ¿quién era realmente el Zodíaco? ¿Y qué secretos se llevó a la tumba? La frustración de no tener una cara para el mal, de no poder cerrar el caso, ha perpetuado su leyenda. Su legado perdura no solo en la memoria de sus víctimas y en la frustración de los detectives, sino en la inquietante sensación de que en algún lugar una mente maestra logró escapar a la justicia dejando tras de sí un rompecabezas sin resolver, un testimonio de su ingenio macabro y su absoluto desprecio por la vida humana. Y así, las cartas del Zodíaco siguen hablando, incluso desde el silencio de un caso frío, susurrando preguntas que aún hoy nos persiguen y nos invitan a reflexionar sobre la oscuridad que puede habitar en el alma humana. Si este misterio te ha cautivado y te ha dejado con ganas de explorar más allá de lo evidente, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas inmersiones en lo inexplicable. ¿Se revelará algún día la verdadera identidad del asesino del Zodíaco?